Muy bien. Este tema, bueno, lo he preparado para que podamos tener un- una mejor experiencia, un mejor conocimiento en cuanto a cómo predicar a los que no son de nuestra fe. Es muy, muy importante comprender y qué es lo que qué se nos aconseja a través del espíritu de profecía. Y son extraídos estas citas del espíritu de profecía y de las sagradas escrituras. Así como aquí están viendo en un principio, am, Obreros Evangélicos, por ejemplo, con esto vamos a iniciar. Eh, Capítulo Palabras de Prevención, basado en la historia, la conversación que tuvo Jesucristo con la samaritana. La razón que me tocó para grabar este tema es porque pues he escuchado otros predicadores, algunos del sureste de México, y que sus mensajes son fuertes en el aspecto de que ah, sí, con sus palabras pueden agredir a cristianos o incluso católicos. Con las palabras podemos golpear. Entonces el Señor nos indicó que fuéramos prudentes y cautelosos. Usar el método de Cristo. El método de Cristo es, uno primero predica con testimonio, ¿verdad? El testimonio, los hechos, más que las palabras. De hecho, Jesús sanó más de lo que predicó. Y esa fue su más fuerte labor, el sanar enfermos de toda clase de enfermedades, endemoniados. Y vaya que recibió severas acusaciones contra él de curar en nombre de Belcebú. Bueno, la obra médico-misionera sabemos que es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Sin embargo, tenemos que ser muy prudentes, cautelosos en el aspecto que usamos las palabras. Dicho sea de paso, es por dónde se está yendo la agenda de los jesuitas. En 1992, eh, por órdenes de Juan Pablo II, al expresidente Salinas de Gortari se le obligó, se le ordenó establecer la Ley Federal de Religiones, ¿verdad? En la cual, en el artículo 8, habla que no debemos hablar mal de ninguna otra asociación religiosa registrada en México. Ahora, habrá que definir qué entendemos por mal, o qué se entiende por mal. Sabemos que el mal en sí es pecado, porque pecado es transgresión de la ley. Entonces, la maldad es reconocida como el pecado en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, pero cuando Juan el Bautista amonestó a los líderes de la iglesia visible en ese entonces, pues les llamaba camada de víboras, arrepiéntanse. Ahora, ¿será eso mal? Bueno, la Biblia, él estaba cumpliendo con un escrito está, porque hablaba palabras de Dios, que Dios le inspiraba. Entonces, pero obviamente al ladrón o al mentiroso no les gusta que lo sorprendan, no les gusta ser sorprendidos. Y eso les ofende. Ahora, el hecho de que les ofendan las verdades, como dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, el decirle sus verdades no nada más los incomodaba, sino que se sentían agredidos, agredidos. Y miren esto que se está moviendo en Estados Unidos a través de Heritage Foundation, ¿ok? Que están promoviendo los jesuitas, sobre todo el líder que se llama Kevin David Roberts, eh, y está apoyado por el vicepresidente James David Vance y el abogado de la ley dominical, Jonathan Berry, ¿ok? Junto con Josh Scriver, algo así, creo que así se pronuncia. Entonces, están basándose mucho en el libro de Charlie Kirk, el que supuestamente fue asesinado. El libro se titula
En inglés, stop in the name of God. O sea, ¿por qué honrar el sábado? Puede transformar nuestras vidas. Pero hay que recordar esto, que cuando ellos mencionan Shabbat, no se están refiriendo al séptimo día como seventh day of the week, ¿ok? O Saturday. No. Shabbat para ellos, encontramos el significado en el concepto en hebreo, que es reposo, o sea, cesar, cesar. Entonces, para todos los cristianos, la mayoría de los cristianos en Estados Unidos, en el mundo, Shabbat significa cesar, reposar. ¿Y cuándo van a reposar? Pues obviamente están señalando hacia el primer día de la semana. Y nosotros creemos que se está hablando del sábado semanal, o sea, el séptimo día, sábado o Saturday. No, no es así. Sin embargo, lo que están promoviendo estos que acabo de mencionar es de que se termine toda agresión contra cualquier asociación religiosa, contra los cristianos. ¿Ok? Se va a penalizar la mención de ciertas palabras que ofenden a estos grupos religiosos y obviamente nos van a nosotros considerar como ciudadanos subversivos por predicar temas como el papado de la bestia, tal y como está descrito en Apocalipsis. Ajá. Y que el dragón los está, pues, manejando a su antojo y que Estados Unidos es la segunda bestia de Apocalipsis 13 que sale de la tierra. Entonces, eso lo están declarando como que es mal, que no debemos hablar mal, o sea, callarnos. Ahora bien, lo que sí debemos hacer es, y esto va para los que predicamos, usar palabras, no bajar para nada el poder del mensaje. Dice la sierva del Señor que cuando un mensaje pierde poder es porque ya surgió un interés. Ahora, ¿cuál interés? Sería el que muchos hayan bajado la guardia. Pues temor a la persecución, temor a ser expulsados de una asociación religiosa y perder todos sus beneficios, ¿verdad? Como las becas, jubilación, pensión, este, vaya, todos esos, seguro médico, seguro de vida y todo eso. Entonces temen ellos perder sus beneficios empresariales. Por lo tanto, lo que tienden a hacer es minimizar, disminuir el mensaje, de tal manera que pues ya son movidos por un interés, cualquiera sea un interés. Ahora, se propone en los Estados Unidos al Senado, se le propone que, todos los medios de comunicación de las asociaciones religiosas, y aún así independientes también, que se establezca un filtro en la cual se evite publicar temas que ofenden o que denigran o que hablan mal de otra asociación religiosa. Entonces, aquí es donde entramos en este, en este sistema y, y obviamente es donde tenemos que caminar con más prudencia y cautela. Entonces, aquí tenemos que saber expresarnos, utilizar frases que puedan ser sinónimos, pero que no utilicen palabras ofensivas. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, Cuando a veces nos referimos a, por ejemplo, el, el papado es la bestia. Y como algunos mencionan también, o que la Iglesia Católica es la ramera de Apocalipsis. Nosotros sabemos que según las características, pues es lo que dice la Biblia. Pero yo creo que deberíamos de ser un poco más prudentes y cautelosos debido a estas leyes que ya están encima, están siendo aprobadas en los senados de cada república. Y esto va a desatar una persecución justificándola de que ellos tienen la razón y nosotros somos agresivos, ¿verdad? Que nosotros somos violentos, subversivos. Entonces,
Yo no elegí ser quien soy, pero sí elijo lo que hago. Y entonces eso es muy importante, comprender palabras como siempre citar fuente de la información, ¿verdad? No usar palabras ofensivas. Podríamos referirnos siempre a las Sagradas Escrituras, como lo hacía también Martín Lutero, eh, describiendo como en Apocalipsis 13 describe al dragón y que es un lenguaje simbólico, pero que describe un poder religioso que surge del mar. Y obviamente recordar que estamos utilizando la cita bíblica y volver a recordarla al principio y al terminar de explicarlo, porque lo está diciendo la Biblia, no nosotros. Si citamos la fuente, es muy importante recalcarla, asegurar que se están entendiendo todas estas palabras. Entonces, también se menciona al final, este, evitar las burlas, ah, frases de odio o denigrar o evitar la discriminación o al sarcásticos cuando uno se refiere, por ejemplo, a los católicos. Porque esto va a acarrear problemas legales contra nosotros. Y no es que tengamos miedo, es que se trata de no provocar, no mencionar palabras tan fuertes, que es lo que hemos venido haciendo porque lo dice la Biblia. Solo mostrar, por ejemplo, como decía, con la cita bíblica, qué es lo que dice la Biblia y qué entendemos por lo que dice la Biblia. Entonces, porque vamos a ser investigados por conducta y lenguaje. Ahora bien, am, vamos a entrar aquí en estas citas para poder buscar las maneras más prudentes para predicar este mensaje. Y estos son extraídos de manuscritos liberados también. Aquí Jesús dijo claramente en Mateo 10:16, he aquí dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, prudentes en el aspecto de saber cuándo y sencillos de también en el tono de voz cuando uno dice un mensaje es muy importante. De hecho, la sierva del Señor escribió un libro acerca de la voz y su uso adecuado para evitar fricciones o que se malinterprete o se sientan ofendidos, aludidos. Ahora, dice aquí que los ataques de Satanás contra los defensores de la verdad se volverán más acervos y resueltos a medida que se acerque el fin del tiempo. Como en el tiempo de Cristo los sumos sacerdotes y príncipes incitaron a la gente contra él, así también hoy los dirigentes religiosos excitan oposición y prejuicios contra la verdad para este tiempo. La gente será inducida a cometer actos de violencia y oposición en los que nunca habría pensado, sino hubiera estado llena de animosidad de los profesos cristianos contra la verdad. ¿Cómo hacer frente a los acervos ataques? ¿Qué conducta deben seguir los defensores de la verdad? Ellos poseen la inalterable y eterna palabra de Dios. Deben revelar el hecho de que tienen la verdad tal cual es en Jesús. Sus palabras no deben ser ásperas ni mordaces. En su presentación de la verdad deben manifestar amor, mansedumbre, bondad de Cristo. Déjese que la verdad corte. La palabra de Dios es como espada aguda y de dos filos. Penetra hasta el corazón. Los que saben que poseen la verdad no deben, por el empleo de expresiones duras y severas, dar a Satanás oportunidad de interpretar falsamente el espíritu de que están animados. Como pueblo debemos manifestar el mismo espíritu que el Redentor del mundo. Mientras disputaba con Satanás acerca del cuerpo de Moisés, Cristo no se atrevió a usar de juicio de palabras de maldición contra Satanás. Está en Judas 9. Recibió toda provocación a hacerlo. Y Satanás se chasqueó porque no pudo despertar en Cristo un espíritu de represalia. Satanás estaba listo para dar una falsa interpretación a cuanto hiciese Jesús.
Y el Salvador no quiso darle ocasión, ni siquiera una sombra de excusa, ni quiso desviarse de su curso recto de verdad para seguir los extravíos, vueltas y prevaricaciones de Satanás. Satanás quería, al provocar a Jesucristo, eh, que éste expresara palabras fuertes como maldecirlo o palabras de agresión, ¿verdad? Pero no, no. Igual también como cuando Josué, ¿verdad? Satanás estaba acusándolo. ¿Y qué dice la palabra, verdad? Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? O sea, jamás palabras de agresión. Que aquellos que escriben para nuestros periódicos no hagan alusiones mordaces que producirán ciertamente daño y que obstruirán el camino y nos impedirán hacer la obra que debemos hacer para alcanzar a todas las clases, inclusive a los católicos. Es obra nuestra decir la verdad con amor y no mezclar con ella los elementos profanos del corazón natural, para decir cosas que delaten al mismo espíritu que el que anima a nuestros enemigos. Todas las alusiones mordaces volverán contra nosotros en doble medida cuando el poder esté en sus manos de los que puedan ejercerlo para perjudicarnos. Ahora vemos por qué es necesario tocar este tema, porque se está acercando un tiempo terrible en la cual nos van a perseguir y van a decir, estos son enemigos de la paz, estos son enemigos de los católicos. Y miren, eh, he estado aprendiendo ahora, recapacitando, que nos dirijamos no tanto a la Iglesia Católica cuando nos decimos ramera, sino que yo creo al liderazgo, es decir, al Vaticano, al papado y todo su séquito de criminales, como los cardenales y los obispos, que son los que están provocando las guerras a través de todas las caballerías, como los caballeros de Malta, que dominan la banca mundial y también dominan a los gobiernos a nivel mundial, como los templarios, como los caballeros rosacruces, como todas esas órdenes de caballería que estoy trabajando en un tema para desenmascarar a estos brazos del papado, del Vaticano. Entonces, muchas veces que nosotros, algunos predicadores, alguna vez lo llegué a mencionar, la Iglesia Católica de la Ramera, la Iglesia Católica de la Ramera, no. Recuerden que Babilonia es confusión, ¿verdad? Y lo dice el conflicto de los siglos. Se emplea para reconocer o distinguir a los que alguna vez tuvieron la luz y se apartaron, o los que nacieron ya en el error, ¿verdad? De ahí viene la palabra Babilonia. Sigo leyendo. Una y otra vez me ha sido dado el mensaje de que no debemos decir una palabra, no debemos publicar frases especialmente acerca de personalidades, a menos que sean positivamente esenciales para defender, que hayan de incitar a nuestros enemigos contra nosotros y enardecer sus pasiones. Nuestra obra estará pronto terminada y pronto nos protegerá el tiempo de angustia, cual no hubo nunca antes y del que tenemos poca idea. Ahora bien, aquí es muy importante también que cuando se trata de hablar del papado, no hablamos específicamente de un papa y la verdad no tenemos que mencionar su nombre personal, ¿verdad? Este, creo que la Biblia no habla de un personaje específico, sino de un sistema, o sea, en este caso el papado y, y- y todo lo que conlleva y todos sus personajes, todos sus actores, dirigentes y todo esto. Entonces, hay que ser más específicos en el aspecto de que nuestro mensaje es para desenmascarar al papado. Los católicos en realidad son la iglesia son los miembros. ¿Me explico? Entonces, no nos estamos refiriendo a los miembros. Que se entienda esto, que amamos a los católicos, porque la Biblia y el Espíritu de Profecía aclaran de que Dios tiene pueblo en Babilonia y de que aún en la gran iglesia católica, en África, en la lejana África, hay muchos concienzudos que son muy devotos de su religión y son fieles, vaya, en lo que ellos consideran una verdad, aunque no es bíblica. Entonces yo creo que a ellos debemos de tratarlos porque, vaya, tenemos hermanos que un día saldrán de ahí, de ese lugar, y Dios quiere pronto, pero están ahí.
Ahorita como las estrellas, en el día no las vemos, pero en la noche reflejan su luz y es así como van a aparecer en su momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas palabras de referencia. El Señor quiere que sus obreros le representen a Él, el gran obrero misionero. La manifestación de un carácter duro produce siempre daño. Los atributos esenciales para la vida cristiana deben ser aprendidos diariamente en la escuela de Cristo. El que es negligente y descuidado al pronunciar o escribir palabras que serán publicadas y propaladas por el mundo y profiere expresiones que nunca podrán ser retiradas, se está descalificando para llevar la responsabilidad de la obra sagrada que incumbe a los discípulos de Cristo en este tiempo. Los que acostumbran lanzar duras estocadas están formando hábitos que se fortalecerán con la repetición y de los cuales tendrán que arrepentirse. Debemos examinar cuidadosamente nuestros modales, nuestro espíritu, nuestras palabras y ver qué manera estamos haciendo la obra que Dios nos ha dado, una obra que entraña el destino de las almas. Descansa sobre nosotros la más suprema obligación. Satanás está listo y arde de celo para inspirar a todos a la confederación de sus ángeles y hacerlos unir con los hombres malos para imponer a los creyentes de la verdad presto e intenso sufrimiento. Toda palabra imprudente pronunciada por nuestros hermanos será atesorada por el príncipe de las tinieblas. ¿Cómo osan los seres humanos finitos pronunciar palabras descuidadas y atrevidas que incitarán a los potestades del infierno contra los santos de Dios? Cuando Miguel, arcángel, no se atrevió a maldecir a Satanás y se contentó con decir, Jehová te reprenda. ¿Se dan cuenta? Es que también nuestro lenguaje nos distingue. No será imposible evitar las dificultades y los sufrimientos. Jesús dijo, necesario es que vengan escándalos, mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo, Mateo 18:7. Pero no porque haya de haber escándalos debemos excitar al temperamento natural de los que no aman la verdad, por palabras imprudentes y por la manifestación de un espíritu desprovisto de bondad. Nota basada en Mateo 18:7. La verdad preciosa debe ser presentada con su fuerza natural. Se han de desenmascarar los errores engañosos que están muy difundidos y que tienen cautivo al mundo. Se está haciendo todo esfuerzo posible para entrampar las almas con sutiles razonamientos, para desviarlas de la verdad a las fábulas y prepararlas para ser engañados por fuertes seducciones. Pero aunque estas almas engañadas se aparten de la verdad al error, no les hay que hablarles con palabras de censura, tratar de demostrarles su peligro y de revelarles cuán penosa es para Cristo su conducta. Pero se ha hecho esto con ternura compasiva, trabajando de la debida manera. Algunas de las almas que están entrampadas por Satanás podrán ser arrebatadas de su poder, pero no las inculpemos ni condenemos. El ridiculizar las ideas de los que están en el error no abrirá sus ojos ciegos ni los atraerá a la verdad. ¿Qué palabras tan sabias? ¿Cuánta sabiduría hay aquí? O sea, yo recuerdo que había un tío abuelo que él sacaba un palo y cuando les predicaba a algunos varones y les decía que si no se convertían a Cristo los iba a agarrar a palazos. Ese no es el método de Cristo. O sea, ¿qué es lo que ha hecho el papado, ¿no? A través de la historia, utilizando la llamada Santa Inquisición y perseguir a los que piensan diferente al papado. Entonces, aún así, los que morían en la hoguera en el nombre de Cristo no proferían ninguna maldición a los que los estaban torturando o los que les estaban prendiendo fuego. Jamás, jamás. Porque no podrían entrar al cielo con ese lenguaje y teniendo ese odio. Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Cuando los hombres pierden de vista el ejemplo de Cristo y no imitan su manera de enseñar, se engríen y salen a hacer frente a Satanás con sus propias armas. El enemigo sabe muy bien cómo volver sus armas contra los que las usan. Jesús dijo únicamente palabras de pura verdad y justicia. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitaba andar en humildad delante de Dios, es su iglesia, sus escogidos en esta generación. Todos necesitamos deplorar el embotamiento de nuestras facultades intelectuales, la falta de aprecio de nuestros privilegios y oportunidades. No tenemos nada que jactarnos.
agraviamos al Señor Jesucristo por nuestra dureza, por nuestras expresiones hirientes tan contrarias al Espíritu de Cristo. Necesitamos volvernos completos en Él. De cierto que se nos ordena, es cierto, clama a voz en cuello, no te detengas, y alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo la rebelión y la casa de Jacob su pecado. Isaías 58. Este mensaje debe ser dado, pero debemos tener cuidado de no herir, lastimar y condenar a los que no tienen la luz que nosotros tenemos. No debemos perder la línea y lanzar estocadas duras contra los católicos, porque entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que andan en toda la luz que resplandece sobre ellos. Y Dios obrará en favor suyo. Los que han tenido grandes privilegios y oportunidades, pero que dejaron de mejorar sus facultades físicas, mentales y morales, y vivieron para agradarse a sí mismos, negándose a llevar su responsabilidad, están en mayor peligro y condenación delante de Dios que los que hierran en puntos de doctrina y sin embargo tratan de vivir para hacer bien a otros. ¿Se dan cuenta? Puede haber un cristiano bien devoto que de pronto se está muriendo porque violó las leyes de salud. Sin embargo, como dice una canción mundana, doña Carlota era muy devota y me ponchó 100 pelotas, dando golpes de pecho, de aires de santidad y cristianidad, pero tiene un carácter muy, muy voluble, muy áspero. Entonces, pero ¿quién puede estar enfermo, verdad? Sin embargo, puede estar uno sano y equivocado y tratar de ser un cristiano concienzudo, ¿verdad? Y gente que hace el bien, incluso hay muchos católicos que hacen obras de caridad, me sorprende. Eh, damas, unas damas de dinero que son las que apoyan las fundaciones como la Cruz Roja, porque hay personas que no tienen recursos para comprar algún órgano y son ellas las que aportan su dinero pues creyendo agradar a Dios. Lo hacen con mucho amor, con mucha fe, pero están equivocadas en sus creencias, ¿verdad? Pero eso no nos permite a nosotros o no nos da ni la libertad de tratar mal a los católicos. Tenemos que amarlos. Hay gente buena, mucha. De hecho, hay más gente buena en la Iglesia Católica que gente buena entre los cristianos o los protestantes. ¿Se acuerdan de Mateo 8:1? Eh, Cuando Jesús descendió del monte y le seguían mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrales al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di las palabras y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de autoridad, ¿verdad? Yo doy órdenes y se me obedece. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y el occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Manuscritos liberados, la obra en favor de ciertas clases especiales. Al entrar en un lugar, no debemos erigir barreras innecesarias entre nosotros y las otras denominaciones, especialmente los católicos, de manera que piensen que somos sus enemigos declarados. No debemos crear prejuicios en sus mentes en forma innecesaria, llevando a cabo una campaña contra ellos. Por lo que el Señor me ha mostrado, sé que se salvarán un gran número de entre los católicos. Manuscrito 14, 1887. Sed cautos en vuestro trabajo, hermanos, para no atacar los prejuicios de la gente en forma muy violenta. No debe haber desviaciones del camino para atacar a otras denominaciones, porque eso crea tan solo un espíritu combativo, cierra los oídos y los corazones para la entrada de la verdad. Tenemos nuestra obra que hacer, la cual no ha de derribar, sino edificar.
Hemos de reparar la brecha que ha sido hecha en la ley de Dios. La obra más noble es la de edificar, la de presentar la verdad con su fuerza y su poder y permitir que ella corte y se abra camino a través del prejuicio y revele el error en contraste con la verdad. Existe el peligro de que nuestros pastores también hablen demasiado contra los católicos y provoquen contra sí mismos los más fuertes prejuicios de esa iglesia. Hay muchas almas en la Iglesia Católica Romana que están mirando con interés a este pueblo, pero el poder del sacerdote sobre las personas que están a su cuidado es grande. Y si él puede inculcar el prejuicio en la gente con el argumento de que deben permanecer alejados, de manera que cuando se presente la verdad contra las iglesias caídas, ellos no la van a querer oír. La hora lo hará seguramente, pero como colaboradores con Dios se nos han proporcionado armas espirituales poderosas para la destrucción de las fortalezas del enemigo. Carta 39, 1887. No hagan los que escriben para nuestros periódicos ataques o alusiones descorteses que ciertamente harán mal y obstaculizarán el camino e impedirán que hagamos la obra que debe ser hecha a fin de alcanzar a todas las clases, inclusive a los católicos. Nuestra obra consiste en decir la verdad con amor y no mezclar la verdad con los elementos no santificados del corazón natural. Expresar cosas que participen del mismo espíritu que poseen nuestros enemigos. Todos los ataques incisivos volverán contra nosotros con doble fuerza cuando el poder esté en las manos de los que puedan ejercerlo para nuestro perjuicio. Me fue presentado repetidamente el mensaje de que no debemos de decir ni una sola palabra o de publicar frases especialmente referente a personalidades, es decir, mencionar sus nombres, que incite a nuestros enemigos contra nosotros y despierte pasiones hasta el grado máximo, a menos que sea positivamente esencial para vindicar la verdad. Este servidor ha mencionado nombres en el pasado de jesuitas, jesuitas, eh, pero doy la fuente de donde fue extraído ese mensaje, ¿verdad? Si leí un periódico, si leí una revista, es muy importante mencionar también la fuente, para que de esa manera solo nosotros estamos, pues, repitiendo lo que ya se publicó. Es cierto que se nos ordena clama a voz en cuello. Bueno, creo que todo se está repitiendo de nuevo. Prediquemos la verdad, pero hay que retener las palabras que muestren un espíritu áspero, pues tales palabras no pueden ayudar a iluminar a nadie. Había un periódico que se llamaba El Eco. Eh, Dice, este periódico debiera tener amplia circulación. No hagan nada que perjudique su venta. No hay razón por la cual no sea una luz que brille en lugar oscuro. Pero por causa de Cristo, prestemos oído a las admoniciones que se nos han dado respecto a hacer observaciones perjudiciales acerca de los católicos. Hay muchos católicos que han leído ese periódico. Entre ellos hay almas honradas que aceptarán la verdad, pero podemos cerrarles la puerta en la cara cuando están por entrar. Hay que poner este periódico, dice, y más testimonios gozosos de gratitud. No hay que obstaculizar su camino ni impedir que vayan a todas partes del mundo, convirtiéndolo en un medio para difundir expresiones duras. Ahora, en los periódicos que nosotros hemos repartido, como He aquí que viene, también está el otro, Salud para las Naciones, ¿verdad? Entre otros. eh, no se refieren estos mensajes como un ataque hacia los miembros de la congregación católica. No, no, sino al liderazgo, a los que han escrito y publicado sus doctrinas papales a través de los concilios, diferentes concilios, ¿verdad? Pero nuestra labor es mostrar lo que se determinó en tal concilio, ¿verdad? O cómo surgió el papado, y eso también lo estoy corrigiendo. He estado corrigiendo detalles que de pronto pues no los consideraba tan importantes. Y eso es tan importante este tema, creo,
que era necesario compartirlo, porque cuando nosotros mencionamos esas palabras bíblicas contra los católicos, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice contra la Iglesia Católica. No. A través del simbolismo representado a través del simbolismo, podemos discernir a quién se refiere por esas características, ¿verdad? Pero hemos oído tantas veces que decimos que Babilonia es la Iglesia Católica. No. Y quiero aclarar esto, porque se puede prestar a malas interpretaciones. Es decir, Babilonia está representada por los gobernantes. ¿Y quiénes eran gobernantes paganos? Idólatras, que honraban a los astros, que ponían ídolos por cada día, por cada milagro y todo eso. Entonces, eh, en realidad, Babilonia fue fundada por ¿quién? ¿El líder o el pueblo? ¿O los que participaron en ese conglomerado? El líder, un descendiente de Noé, Cam, luego Cus, luego Nimrod, ¿verdad? Poderoso cazador. Obviamente hubo quien le servía y quería estar ahí en ese entorno, pero en realidad la Babilonia está determinada específicamente por un liderazgo apóstata o un liderazgo que determinadamente ah, impone sus creencias, sus ideas, sus ídolos, y el pueblo los acepta. Quiero explicarme en esto. Entonces, Babilonia significa confusión. Y lo voy a leer, aquí está el conflicto de los siglos, lo tengo en la mano. Es muy importante aclarar esto porque, ¿saben? Yo creo que por eso muchos católicos no se convierten a nuestro mensaje, porque quizá nosotros nos hemos expresado mal, acusando a la Iglesia Católica de Babilonia. Sin embargo, el papado queda exento, ¿no? Exento cuando nosotros debemos aborrecer el sistema papal. Eso es muy claro. Aquí dice en la página 431 del conflicto de los siglos, la palabra Babilonia deriva de Babel, significa confusión. ¿Se dan cuenta? No dice es la Iglesia Católica. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones, escuchen, falsas y apóstatas. Y en el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. Pero nosotros tenemos que desenmascarar a los líderes de esa iglesia. A ver, Juan el Bautista se refería a los líderes de esa iglesia apóstata o se refería al pueblo. A los líderes, camada de víboras. Ustedes, escribas y fariseos, les decía Jesucristo, ¿verdad? Tumbas blanqueadas. A los líderes. O sea, los, los del clero, no los miembros de iglesia. Hay muchos incautos. Pero cuando aquí que mencioné iglesia, por eso iglesias son todos, pero el clero son los que están dirigiendo esas iglesias. ¿Por qué hay más de 70.000 religiones cristianas? Porque hubo alguien que se le ocurrió fundarla basado en su interpretación humana de la Biblia y para beneficio propio. Entonces, los engañados, pues a ellos les toca, pues, abrir sus mentes. Puede ser escéptico y el escéptico, la mayoría está abiertos a una explicación para ver si se les convence, ¿verdad? Y es ahí donde entra nuestro mensaje. Pero los líderes, ellos son los culpables de arrastrar a tanta gente hacia la destrucción. Y al final terminan pagando también los que creyeron en esas ideas. Sigo leyendo.
No se puede esperar a que la gente vea al instante las ventajas de la verdad sobre el error que han albergado. La mejor manera de exponer la falacia del error es presentar las evidencias de la verdad. Este es el mayor reproche que puede hacerse contra el error, desvanecer la nube de las tinieblas que descansa sobre las mentes, reflejando la brillante luz del sol de justicia. Manuscrito 6, 1902. A ver, cuando nosotros, miren, y lo hemos venido platicando, les pongo un ejemplo, a los banqueros se les capacita a los cajeros humanos eh, cómo identificar y qué características tiene el billete verdadero, porque falsos hay miles y los que los falsifican pueden tener diferentes materiales, tinta, papel, dibujos, pero tan solo con que conozcan el verdadero se pueden distinguir podrán distinguir ahora los falsos. Entonces, si nosotros creemos una verdad bíblica que está basada en la ley y el testimonio, la Biblia y el espíritu de profecía, si nosotros presentamos esas verdades, el error es disipado porque ha llegado a la luz. Se presenta un estudio mucho más profundo de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Debieran recibir atención como nunca antes en nuestra historia. Bien podremos tener menos que decir sobre algunos temas referentes al papado, pero debemos llamar la atención a lo que los profetas y los apóstoles escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Dios, que se ha dispuesto de tal manera a los asuntos, tanto al dar la profecía como al describir los acontecimientos, como para enseñar que el agente humano ha de mantenerse fuera de la vista, oculto en Cristo, y el Señor Dios del cielo y su ley han de ser exaltados. Estos consejos a los editores, página 45-46, publicado en 1896. Si se dan cuenta, menciona precisamente al papado, pero no a los católicos. El pastor S. pone un ejemplo, está despertando un buen interés en sus reuniones. Personas de todas clases vienen a escuchar y ver las imágenes de tamaño natural que él tiene de las bestias del Apocalipsis. Muchos católicos vienen a escucharlo. Muchos de sus predicaciones las hacen con palabra de la Biblia. Usan tan pocas, usan tan pocas de sus palabras como sea posible. De manera que si sus oyentes hacen guerra contra lo que él dice, hacen la guerra contra la palabra de Dios. Carta 321, 1906. Nadie necesita sentir que los católicos están más allá de su alcance. Manuscrito 14, 1887. Si nosotros presentamos la verdad tal cual es en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, expresamos las 70 semanas basadas en Daniel o los 2300, este, es impresionante como la gente queda sorprendida al ver sus ojos redondos, grandes, cuando les explicamos temas proféticos basados en Daniel, la estatua, por ejemplo, ¿verdad? La estatua, que significan los elementos que representados también a través de simbología de animales y que el significado, pues el concepto viene siendo poderes políticos. Y lo peor es poder político y religioso. Entonces, enfocándonos en esa línea, no ser directamente, no dirigirnos directamente hacia los feligreses. Vaya. En Hechos de los Apóstoles 10 dice que habla de la historia de Cornelio. Y nosotros ya sabemos que Cornelio era un comandante romano, pero jefe de jefes, ¿verdad? Y fue convertido. ¿Por qué? Porque él supo de Jesucristo. Y los romanos se enteraron de todo lo que ocurrió y que Jesús jamás profirió palabras de maldición contra sus atacantes. Tenemos la historia de Pedro en ese momento que negaba a Jesús diciendo disparates, porque ya conocían que los cristianos no dicen disparates, ¿verdad? Y él mintió y para poder sostener su negación, pues bueno, tuvo que hablar como el mundo. Vaya, qué interesante.
Manuscritos inéditos, el mensaje y su presentación. El mensaje y su presentación. El espíritu y la manera de presentar. La manera en cual se presenta la verdad a menudo tiene mucho que hacer en la determinación de si será aceptada o rechazada. Testimonios tomo 4, página 404. Es lamentable que muchos no se dan cuenta de que la manera en la cual la verdad bíblica se presenta tiene mucho que ver con las impresiones de que hacen en las mentes y con el carácter cristiano desarrollado más tarde en la vida de aquellos que reciben la verdad. En vez de imitar a Cristo en su modo de trabajar, muchos son severos, criticones y dictatoriales. Rechazan a las almas en vez de ganarlas. Nunca sabrán a cuántas personas débiles sus palabras ásperas han herido y desanimado. Esto fue publicado en Historical Sketches, Bocetos Históricos, página 121. Existe un poder vivo en la verdad y el Espíritu Santo es el agente que abre las mentes humanas a la verdad. Pero los pastores y obreros que lo proclaman deben manifestar certidumbre y decisión, deben avanzar por fe y presentar la palabra como si la creyeran. Hagan que aquellos por quienes trabajan entiendan que se trata de la verdad de Dios. Prediquemos a Jesucristo y a Él crucificado. Esto hará frente a las mentiras de Satanás. Carta 34, 1896. Si presentamos la verdad con el método de Dios, causaremos con la verdad presente una profunda impresión en nuestros oyentes. Quedarán convencidos de que en la palabra del Dios vivo y así realizaremos un poder de voluntad de Dios. Carta 48, 1902. No nos estamos presentando a nosotros mismos. No vinimos a hablar de nosotros. En cambio, la presencia y el carácter precioso de la verdad es tan grande y en verdad es tan abarcante, tan profundo, tan amplio que se pierde de vista el yo. Prediquemos de manera que el pueblo pueda posesionarse de las grandes ideas y extraiga el precioso mineral escondido en las escrituras. Manuscrito 7894. No pedimos que haya grandes demostraciones en nuestras reuniones llevadas a cabo en las ciudades o en nuestros congresos, pero pedimos que las personas que se presenten delante de la gente para exponer la verdad sean favorosas y manifiesten que Dios está con ellos. Deben buscar a Dios en forma especial para que la obra que se efectúe en las reuniones cuente con la poderosa actuación del Espíritu Santo de Dios. No debe mezclarse el mal con el bien. Review and Herald, 23 de julio de 1908. No puede esperarse que la gente vea enseguida las ventajas de la verdad sobre el error que han acariciado. La mejor manera de exponer la falacia del error es presentar las evidencias de la verdad. Este es el más grande reproche que puede hacerse contra el error. Despejemos las nubes de tinieblas que descansan sobre las mentes, reflejando la brillantez de la luz del sol de justicia. Pacific Union Recorder, 23 de octubre de 1902. Los que trabajan por Cristo han de ser hombres y mujeres de gran discreción, de manera que los que no comprenden sus doctrinas se sientan inducidos a respetarlos y considerarlos como personas desprovistas de fanatismo, desprovistos de tosquedad, impetuosidad. Sus discursos y conducta, así como conversaciones, deben ser de tal naturaleza que guíen a los hombres a la conclusión de que estos pastores o evangelistas son hombres de pensamiento, solidez de carácter, hombres que temen y aman a su Padre Celestial. Deben obtener la confianza de la gente, de manera que los que escuchan la predicación sepan que los ministros no han venido con alguna fábula por arte compuesta, sino que su palabra son palabras de valor, un testimonio que exige meditación y atención, que la gente vea exaltándose a Jesucristo y ocultando el yo en Cristo. Review and Herald, 26 de abril 1892. Cristo difícilmente trató de probar alguna vez que la verdad era verdad.
Ilustraba la verdad en todas sus enseñanzas y entonces dejaba a sus oyentes en libertad para aceptarla o rechazarla según su elección. No forzaba a nadie a creer. En el Sermón del Monte instruyó a la gente en la piedad práctica, bosquejando en forma específica su deber. Hablaba de tal manera que recomendaba la verdad a la conciencia. El poder manifestado por los discípulos en revelado en la claridad y fervor con que expresaban la verdad. En la enseñanza de Cristo no existe razonamiento largo, rebuscado, complicado. Él va directamente al grano. En su ministerio leía todo corazón como un libro abierto y el caudal inextinguible de su tesoro sacaba cosas nuevas y viejas para ilustrar y reforzar sus enseñanzas. Tocaba el corazón y despertaba las simpatías. Manuscrito 24, 1891. Unas pocas observaciones fuertes sobre algún punto de doctrina la fijarán en la mente con mucho más firmeza que si se presentara gran cantidad de elementos de los cuales nada se destaca en forma clara y distinta en la mente de los ignorantes de nuestra fe. Deben mezclarse con las profecías lecciones prácticas de las enseñanzas de Cristo. Carta 48, 1886. Necesitamos mucho menos discusiones, mucho más presentación de Cristo, nuestro Redentor. Él es el centro de toda nuestra fe y esperanza. Los que pueden presentar su incomparable amor e inspirar los corazones a darle sus mejores y más santos efectos, están realizando una obra que es grande y santa. El Colportor Evangélico, página 62, 1902. Los que defienden la verdad pueden permitirse ser justos y agradables. La verdad no necesita la mezcla de lo humano. Nosotros no debemos tratar de utilizar al Espíritu Santo de Dios, sino que el Espíritu Santo debe usarnos a nosotros. Tengamos cuidado de no ser denunciatorios ni una sola vez. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios sea vida y voz para nosotros. Nuestra lengua debiera ser como la pluma de un escritor atento, porque el Espíritu de Dios habla por medio del instrumento humano. Cuando utilizamos la denuncia y los ataques, habemos puesto algo de nosotros mismos y no necesitamos nada de esta mezcla. Manuscrito 7, 1894. Si deseamos convencer a los que no creen de que tenemos la verdad que santifica el alma y transforma el carácter, no debemos echarles en cara en forma vehemente sus errores. Así los obligamos a sacar la conclusión de que la verdad no nos hace bondadosos y corteses, sino ásperos y rudos. Algunos fácilmente excitables están siempre listos para tomar las armas de guerra. En tiempos de prueba, muestran que no han fundado su fe sobre la roca sólida. No hagan nada los adventistas del séptimo día que los señale como desobedientes o contrarios a la ley. Apártense de toda inconsecuencia de su vida. Nuestra obra es proclamar la verdad, dejando los problemas con el Señor. Hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para reflejar esta luz, pero no hablemos palabras que irriten o provoquen. Manuscrito 117, 1901. En el pasado hemos presentado la verdad de forma violenta y la hemos utilizado como si fuera un látigo. Esto no glorifica al Señor. Hemos dado a la gente los ricos tesoros de la palabra de Dios, pero lo hemos hecho en una forma tan condenatoria que ésta se ha alejado de ellos. No hemos enseñado la verdad como la formó Cristo. La exponemos de un modo que perjudica su influencia. Nuestro corazón necesita ser llenado con la gracia de Cristo, que convierte. Carta 164 a 1902. Así que el mensaje de los tres ángeles exige la presentación del sábado, el cuarto mandamiento, y esta verdad debe presentarse al mundo, pero el gran centro de atracción es Cristo.
no debe ser dejado fuera del mensaje de los tres ángeles. El pecador debe mirar siempre hacia el Calvario y con la fe sencilla de un niñito debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Los que trabajan en la causa de la verdad deben presentar la justicia de Cristo. Rivian Herald, 20 de marzo de 1894. Cristo crucificado. Cristo ascendido al cielo. Cristo que va a volver y debe enternecer, alegrar y llenar de tal manera la mente del predicador que sea capaz de presentar estas verdades a la gente con amor y profundo fervor. Entonces el predicador se perderá de vista y Jesucristo quedará de manifiesto. ¡Qué hermosas palabras! ¡Wow! ¡Qué hermosas! O sea, nosotros tenemos que escondernos de la gente. Es Cristo el que debe estar exaltado siempre, siempre, siempre. Ensalcemos a Jesús los que enseñamos a las gentes, exaltándolo en la predicación, en el canto y en la oración. Dediquemos todas nuestras facultades a conducir las almas confusas, extraviadas y perdidas al Cordero de Dios que fue inmolado. Ensalcemos al Salvador resucitado. Y digamos a cuantos escuchen, vengan a aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:2. Sea la ciencia de la salvación el centro de cada sermón, el tema de todo canto. Derrámese en toda súplica. No pongamos nada en nuestra predicación como suplemento de Cristo, la sabiduría y el poder de Dios. Enaltezcamos la palabra de vida, presentando manifiestos la gracia y la perfección de Salvador. Obreros Evangélicos, página 168. Debe ejercerse el mayor cuidado al tratar con estas almas. Hay que estar siempre en guardia. No presentemos al comienzo a la gente rasgos de nuestra fe que suscitarán las mayores objeciones, no sea que cerremos los oídos de aquellos para los cuales estas cosas llegan como una nueva revelación. Presentemos las porciones de la verdad que sean capaces de captar y apreciar, aun cuando les parezcan extraños y alarmantes. Muchos desconocerán con gozo que una nueva luz se proyecta sobre la palabra de Dios. Mientras tanto, si la verdad fuera presentada de plena medida que ellos no pudieran recibirla, algunos se apartarían y no volverían más. Más que esto, ellos tergiversarían la verdad y en su explicación de lo que se dijo, torcerían de tal manera las escrituras que confundirían a otras mentes. Hemos de aprovechar las circunstancias ahora. Presentemos la verdad tal como es en Jesucristo. No debe haber espíritu combativo o de controversia en la defensa de la verdad. Manuscrito 44, 1894. Hay que familiarizarnos con la gente en sus hogares. Hay que tomar el pulso espiritual y llevemos la guerra al campamento. Cread el interés, orad y creed y tendremos una experiencia que será de valor para nosotros. Esa guerra, la guerra de Cristo con esa espada flamígera de doble filo, cuando Jesús dijo, no traje paz, traje espada. El príncipe de paz trajo la espada de la verdad, que es su palabra, que viene a separar lo santo de lo profano, lo puro de lo sucio. La bestia de Belial, la bestia del remanente. Esa guerra, la que menciona aquí, es una guerra de paz con las armas del libro de Efesios, con las armas de Cristo. ¿Y cuáles son sus armas? La batalla que peleó en el monte de la tentación cuando Luzbel se hizo pasar como un ángel de luz para hacerlo caer cuando le dijo, dile a esas piedras que se convierten en pan. Esa fue una batalla. Estamos en medio de una guerra, pero muchos enfrentamos batallas en diferentes lugares. Y la guerra no va a terminar hasta el cierre de la gracia. Estamos en medio. Si somos soldados de Cristo, vistámonos con la armadura
del Evangelio. Usemos las armas de Cristo. Esta es una guerra, el bien contra el mal. Y si nosotros estamos del lado del bien, tenemos que representar a nuestro jefe supremo, Jesucristo, el amo y Señor del bien. Pero no del bien común que habla el papado, el unirse en puntos comunes de doctrina, aunque no se arrepientan de sus pecados. No, no podemos unirnos en yugo desigual con los infieles. Pero sí podemos unirnos con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y sí podemos también predicar en los lugares con estos consejos para poder lograr los triunfos de Jehová. Qué hermosas palabras. Cuando me puse a leer esto, me dio tanta ternura y dije, soy torpe, soy necio, porque he buscado mis métodos, no los de Cristo. Si estamos escondidos en la roca que es Cristo, nuestras palabras representarán a Cristo. Será de manifiesto el amor, la gracia, la fe, la bondad, la templanza, la benignidad. Contra esto no puede el enemigo. Contra esto no hay ley, porque la ley reclama la vida del pecador que no se arrepiente. Pero el que goza de los dones que provienen de Cristo, el justo por fe vivirá. Qué hermoso caminar con Cristo, aunque físicamente no lo vemos, pero podemos conocerle por medio de su palabra. Vivirlo, caminar con Él por medio de haciendo lo que Él hizo en esta tierra. Tratar a los demás como Jesús trataba a la gente. Con amor, con mucho amor. Y aún a sus agresores, jamás profirió una palabra de maldición, ni tampoco de desesperación o desánimo. El enemigo se habría alegrado. Hemos de pasar por pruebas más difíciles, pero si logramos vencer las pequeñas pruebas, Dios nos estará preparando para las grandes pruebas y las grandes batallas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Ese es el mensaje de hoy, de esta tarde. Que Dios les bendiga.